Porque yo soy un cazurro, descubriendo juntos secretos del cielo que no dejan de brillar. Porque yo soy un cazurro, jugando en el mundo, creando aventuras para que rías sin parar. Vamos a Cazurros, misión astronómica, otros cazurros. Aquí reportándose de la Baguala 01. Pepe, Marciano, son un caso. Aquí los cazurros. ¿Cuál es nuestra nueva misión? Andar las misiones, sí. Oh, urgente por la tarjeta, urgente por la tarjeta. Oh, Aguirre. Amigas, Aguirre. Sí, vamos, Plutón, Júpiter es la onda de gravedad. Y Plutón y Júpiter, Saturno. Me va a Marte. Oh, me siento bien. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces hasta ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué haces en mi cuarto? No es tu cuarto. ¿Cómo que no es mi cuarto? ¡Es mi cuarto! ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Estabas dormido. Sí, yo también estaba dormido. Estabas hablando dormido. ¿Qué voy a estar hablando dormido? Pablo, estabas hablando dormido. ¿Qué voy a estar hablando dormido? Yo no hablo dormido. Es la segunda vez que te pasa. ¿Qué segunda vez que me pasa? Sí. ¿Sabes qué te pasa? ¿Qué? Sos sonámbulo. Sí, Habla dormido, sos sonámbulo. Vos estás loco, esa es la momia. Yo no soy la momia. Vos sos una momia hablando dormido, sos sonámbulo. Yo no soy sonámbulo. Ah, no. Una persona que... No te puedo creer. ¿A esta hora? Qué raro, ¿no? Misión astronómica. Vamos a atender. Sí. Sos sonámbulo, ¿eh? ¿Qué voy a hacer sonámbulo? Se me da como la momia. ¿Cómo disfruto el cafecito a la mañana? Cazurros, repórtense. Arriba, cazurros. Aquí los hermanos Conteros, llamando del Observatorio Astronómico Secreto. Los cazurros desde la Baguala 01 reportándose. ¿Qué pasa que hoy llamaron tan temprano? Cazurros, apaguen el despertador, hagan la cama, sáquense el pijama, que tienen una misión astronómica que cumplir. Hoy tienen que observar el sistema Sol-Tierra y las estaciones. A ver, cazurros, ¿qué saben de las estaciones? Facilísimo, que son 4. La estación de subte, La de tren la de ómnibus. y la estación de servicio. Esa. Cazurro, no. Estamos hablando de las estaciones climáticas, cazurros. Para cumplir esta misión, hoy primero tienen que ir a San Luis, Argentina, a ver la puesta y la salida del sol. Y luego tienen que hacer lo mismo en Halifax, en Canadá. Perfecto, Halifax. ¡Me encanta! Y cuando estén en San Luis, se comunican con nosotros. Ya mismo les mandamos información para que puedan cumplir la misión. Pepe, información urgente. Urgente por la tangente. A la mañana hablamos en rima. Porque me levanté poeta hoy. ¿Sabes por qué soy un poeta? ¿Por qué sos poeta? Porque te rompo la camiseta. ¿Entendido y comprendido? ¡Cambio y fuera! Te dejé. Gracias. Te dejé porque te venía ganando. Aguirre. Aguirre. Sí. Ahora, Aguirre. Qué mala onda. Qué mala onda. Ya tenemos la información. Entonces a la sala de proyección. Dale, vamos. Tené cuidado. Te vas a caer por el agujero a la cabina y te vas a hacer mal. No soy sonámbulo. Sí, sos sonámbulo. Dale. Te lo digo de corazón, ¿no? Para cuidarte. Saporete. Proyección. Desde siempre, la humanidad ha observado el cambio de las estaciones y el efecto que producen en la naturaleza. Algunos incluso se han inspirado en estos cambios para producir hermosas obras de arte. Como por ejemplo, los arquitectos aztecas del templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, México. Durante todo el año, sus escaleras no parecen esconder ningún secreto. Pero en los días cercanos a los equinoccios de primavera y otoño, puede verse algo maravilloso. En esos días, el sol produce un efecto visual asombroso. Gracias a un intrincado juego de sombras proyectadas, una serpiente parece bajar del templo. El efecto es posible debido a la posición que el sol ocupa durante esos días en que cambian las estaciones. El músico italiano Vivaldi también observó estos cambios de las estaciones y compuso los 4 conciertos llamados Las 4 Estaciones.
En el primer concierto llamado Primavera, los violines imitan el canto de los pájaros y el violín solista irrumpe como una tormenta, simbolizando las lluvias que reverdecen los campos en primavera. En el concierto número 2, Verano, los instrumentos recrean el calor. También recrean el zumbido de los insectos. El tercer concierto muestra la alegría de los campesinos que en otoño recogen la cosecha. Invierno, el último concierto de las 4 estaciones. Recrea la sensación de viento, el tiritar de los cuerpos y de los dientes que castanean por el frío. Pero lo mejor de todo es que siempre que hace frío podemos confiar que luego hará calor. Rica la media luna. Qué raro que todavía el sol no salió, ¿no? No, pero... Mirá. Se viene. ¡Se viene! ¡Se viene el estallido! ¡Y el solcito también! Pa, 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 pa. Ahí está el amanecer y apareció la luz, ¿eh? A las 6:12 de la mañana. Llamá a los conteros. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a llamar a los hermanos Contero. Me gusta que me hagas caso. Siempre. Siempre, siempre. Hermanos Contero, aquí los cazurros de San Luis. Medialunas, riquísimas. No, por eso no lo llamo, es la observación, el informe. El sol salió a las 6:12. Perfecto. Comprendido. 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 Adiós y buena suerte. Adiós, Contero. ¿Y qué dijeron? Me dijeron que los días de luz no duran todo lo mismo. Pero eso ya lo sabíamos de otra misión astronómica. Elemental, mi querido Pablo, pero también me contaron algo curioso. ¿Qué te contaron? Que hay una época del año en que el día de luz es más largo que la noche y otro día que es al revés. Wow. ¿Y ahora en qué época estamos? No sé, pero cuando se ponga el sol lo vamos a saber. Wow, qué lindo San Luis, che. Es hermoso. ¿Vamos a andar en kayak a Potrero de los Funes? Me encantaría, pero no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a Halifax. Halifax. A Halifax. Oh. A Halifax. ¿Hace frío en Halifax? No, ¿sabes dónde es Halifax? ¿En dónde? En Canadá. Halifax. ¿Y hace frío? No, no hace frío en Halifax. Vamos así. Porque en Halifax hace calor. O calor. ¿Sería como grave o aguda? Calor, calor, calor. ¿Esto es calor? Ah, no te pongas mal. ¿Cómo voy a poner? Yo no pensé que hacía frío acá en Halifax. Pero mirá qué curioso, 8:48, hora de Argentina, y en Halifax el sol todavía no salió. Hey, pero mirá. ¿Qué? Está saliendo el sol. Ahí está. Hey, mirá. Y son las 8:48 hora argentina. Pero si salió más tarde, ¿el día es más largo? No lo sé, quizás en ¿O es más corto? Halifax el sol se va más tarde, no lo sé. Oh. ¿Sabes qué? ¿Qué? Llama a los hermanos Contero y pregúntale. Sí, O si no, ¿sabes qué? ¿Qué? Llama a los hermanos Contero y pregúntale. esa es buena. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a los hermanos Contero y preguntarles. Perfecto, muy bien. Hola, hermanos Contero, quiero preguntarles. Hemos observado el sol en Halifax y salió a las 8:48. Si acá salió más tarde, ¿el día es más corto que en San Luis? Ah. ¿Eh? Ah. ¿Eh? Listo, comprendido. Cambio y fuera. ¿Qué te dijeron? Que tenemos que volver a San Luis y ver la puesta del sol. Y después volver a Halifax a ver la puesta del sol y vamos a saber la respuesta. Comprendido. Pero cuando vamos a Halifax, a los hermanos Contero le pido una bolsa de agua caliente, una bolsa de dormir, una bolsa con estufas, una bolsa con 45.000 millones de frazadas. Saca, Pepe, saca. Ahí va. Perfecto, Pepe, muy bien. Qué tiro potente tengo, ¿no? Ah, sos como potente el de Boca. Ah. ¡Gané! Se me Se fue. te fue, Pepe. Cazurros, hacía frío en Halifax. No. ¿No? Sí. ¿Ya están en San Luis, cazurros? Sí, y el sol está a punto de ponerse, hermanos Contero. Ahí está, ahí está. Se pone en este preciso instante. Ahí se puso.
Siendo las 20:34 horas, el sol desapareció en San Luis, hermanos Contero. Excelente, maravillosa observación, Cazurros, muy astutos. Sabiendo que el sol salió a las 6:12 y se puso a las 20:34, ¿cuántas horas de luz hubo en San Luis hoy? 14 horas y 22 minutos de luz. Un genio. Perfecto. ¿Y saben qué tiene de especial ese día, Cazurros? Hoy, 21 de diciembre, es el día de luz más largo del año, aquí en el hemisferio sur. Así es. ¿Y por qué sucede todo esto? Miren, porque hoy el arco que recorre el sol en el cielo es el más largo del año y por lo tanto al mediodía alcanza su altura máxima A partir de hoy, los días de luz van a ser más cortos. hasta llegar al 21 de junio, que será el día más corto del año. ¿Y en Halifax? ¿Para qué son observadores astronómicos? Vayan a observarlos con sus propios ojos. Urgente por la tangente. Cambie fuera, hermanos Contero. Oh, Halifax. Halifax. ¿Hace frío en Halifax? Sí, ¿Nos quedamos en la nave? sí, ¿Me traes un tecito? sí, Vamos a Halifax. sí, GPS Halifax. sí. Qué extraño. Qué extraño. Tardamos 5 minutos en llegar y ya es de noche. Y no pudimos observar la puesta del sol. Acá hay gato encerrado. Sí, es el gato de mi abuela, lo tuve que cuidar por unos días. Pero mansito, ¿eh? Llamemos a los conteros. Dale. Aquí los Cazurros llamando de la Baguala 01. Tomate un mate. Gracias, Pepe. Aquí los hermanos Contero desde el observatorio. ¿Qué novedades, Cazurros? Tenemos un problema, hermanos Contero. No pudimos ver la puesta del sol. Oh, ¿y por qué será? No sabemos, llegamos y ya es de noche. Lo que pasa, Cazurros, que en Halifax el sol se puso a las 17:37, hora argentina. Y si había salido a las 8:48. ¿Cuántas horas de luz hubo hoy en Halifax, A ver, Fácil. No sé cómo era. 8 horas y 49 minutos de luz. Es un genio. perfecto. ¿Cómo que perfecto? Es un día de luz muy corto, hermanos Contero. Porque hoy, 21 de diciembre, es el día de luz más corto del año en el hemisferio norte. Bien dicho, Pepe. ¡Ah! En el hemisferio sur es el día más largo de luz y en el hemisferio norte es el día más corto de luz. Claro, si en el hemisferio sur es verano, en el hemisferio norte es invierno. Maravillosa deducción, Cazurros. Hoy están afiladísimos. A partir de hoy, los días de luz serán más largos en el hemisferio norte. Y en el hemisferio sur serán más cortos. En el norte comenzará el verano. Y en el sur, el invierno. La inclinación del eje terrestre hace que se produzcan dos cosas. Que haya días más largos que otros. Y que los rayos solares alcancen la superficie de la Tierra formando diferentes ángulos, dependiendo del hemisferio. Cuanto mayor sea ese ángulo y más largo sea el día de luz, más cálido será el clima. Pásame el tereré. Toma, Pepe. ¿Comprendieron, cazurros? Perdón, es que en esta misión dormimos poco, hermano Contero. Sí, casi nos pegamos un ojo. Cazurros, hoy han observado el sistema Tierra-Sol y las estaciones. Entonces, misión cumplida. ¡Excelente! Hasta la próxima misión astronómica. Hay que hacer el informe. ¿Qué haces? ¿Dónde estabas? Buscando el baño. Pablo, en la nave no hay baño. No aguanto más. Pablo, ¿qué es así? Los conteros hicieron una nave sin baño. Malísimo, Hay que hacer el malísimo. informe. Dale. Los Cazurros, misión astronómica. Hoy vimos el sistema Tierra-Sol y también las estaciones. Y primero observamos que los días de luz no son todos iguales, porque dependen de la ubicación de la Tierra con respecto al Sol. Dependiendo del momento del año, cada punto de la Tierra recibe los rayos del Sol de distinta manera. Cuanto menos inclinados llegan esos rayos, más largo será el día de luz y más calor hace en la zona terrestre donde caen esos rayos. De esta forma, cuando los rayos del Sol llegan en forma derecha, en ese momento en el hemisferio sur es verano. Y entonces llegan inclinados al hemisferio norte y es invierno. El día de luz más largo del año es el 21 de diciembre, que casualmente empieza el verano. Y el día más corto de luz es el 21 de junio, cuando empieza el invierno. Eso es en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte es totalmente al revés. Así es. ¿Terminamos? Sí, cumplimos otra misión astronómica. Entonces, ¡Azaguó! Apaga la cámara. Tenés que ir al baño, apaga la cámara.
sí, hacia algún lado, pero hacia algún lado. Estoy cansado de salir a la terraza. ¿Qué vas? Bueno, es tarde. ¿Vamos a dormir? Sí, ya conocimos Halifax, así que vamos a dormir. Yo te digo una cosa, ¿eh? ¿Qué? Yo voy a dormir, pero no quiero verte caminando dormido en este cuarto, ¿eh? ¿Otra vez lo mismo? No, te lo digo porque te pasa seguido. Yo no soy sonámbulo. Pablo, sos sonámbulo. No soy sonámbulo. Una persona que camina dormido con las manos así, como si fuera un chupetín de naranja, es sonámbulo. Ah, imito a la momia, a veces me gusta jugar a Titanes en el ring. No tiene nada que Pablo, ver. sos sonámbulo. ¿Cómo no soy sonámbulo? Te grabé. ¿Qué? Te tengo filmado en el teléfono, sos sonámbulo. Para que te des cuenta, no es nada malo. A ver. No te invado la privacidad, estamos viviendo juntos, mirá. ¿Quién es este? Yo, ¿Dónde estás? en la cocina. Abriendo la heladera. Sí. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Esto es una jarra? No, es parecido. ¿Así se toma el agua? Yo tomo así del pico. Vos tomás de un pollo. Claro, vos agarrás un pollo y tomás agua de un pollo. Pablo, estaba dormido, ¿no? ¿Por qué? No. Tengo otro video. A ver. Acá está.